Bienvenidos a la lección número 12 para el 20 de marzo del 2021. El deseado de todas las gentes. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El título de la lección es de los más bonitos, el deseado de todas las gentes. Y obviamente el deseo de todas las gentes es el Señor Jesucristo. Isaías 59 y 61 nos hablan de la tendencia humana al pecado y sus consecuencias. También nos hablan de la tendencia divina al perdón y del plan de salvación que el Señor Jesucristo realizó para salvarnos. Y también nos presentan el llamamiento universal al arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo, y las consecuencias de rechazar el llamado de Dios. Estudiaremos sobre la salvación personal y la salvación universal, y todo lo que tiene que ver acerca del pecado, la redención, la buena voluntad y el día de la venganza de Dios. La naturaleza del pecado en Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros hemos nacido con la mancha del pecado, y en nuestro ser llevamos una naturaleza. Esa naturaleza nos tiende a llevarnos al pecado, pero Dios, bajo su misericordia y su gracia, Él nos puede implantar en nosotros una nueva naturaleza. Desde que el hombre pecó, ahora tiende únicamente al mal, porque antes su naturaleza era obedecer a Dios, pero era una naturaleza. Naturalmente el hombre obedecía y no cometía pecado. Es como respirar. Tú no te preocupas por respirar, tú simplemente respiras y ni te das cuenta. Así era la obediencia a Dios, que era la naturaleza, vamos a decirlo, divina. Pero ahora llevamos en nosotros la naturaleza del pecado. El ofrecimiento de perdón. Y para esto Dios le ofreció al ser humano el perdón. En Isaías 59:20 dice de la siguiente manera: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahora, la pregunta es: ¿en qué se basa la redención? Para empezar, ¿qué es la redención? La redención es recuperar algo o a alguien que se había perdido, que había cambiado de dueño. En este caso nosotros cambiamos de naturaleza. Ahora nosotros somos hijos de pecado, hijos del diablo, por decirlo así. El pecado vino a separar a Dios y al hombre. Y es que la redención es la que Dios nos ofreció a través de la cruz del Calvario en la muerte de Cristo Jesús. Y si la base es dejar la iniquidad, es decir, dejar de pecar, tengo un grave problema, pues no hay quien haga lo bueno. Todos hacemos lo malo, pero también aún que nosotros hacemos lo malo, hay cosas buenas también en nosotros. Pero la naturaleza es no buscar a Dios, es vivir nuestra propia vida. Y si la base es aceptar el ofrecimiento del perdón dado por Dios, estamos en el buen camino. Y además recordemos que la salvación y el perdón es gratis. La siguiente pregunta es: ¿qué significa volverse de la iniquidad? Es aceptar el perdón. Y para aceptarlo debe existir un arrepentimiento. Eso es, la respuesta es arrepentirse.
y el deseo de abandonar el pecado. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don de Dios que nosotros no lo merecemos, pero Él nos otorga por amor. Es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho de presentar ante Dios. Es decir, que la gracia te justifica de tus malas obras. Es decir, te presenta justo delante de Dios, aunque no lo seas. Es justificado mediante la redención que es en Cristo, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. Recordemos que la fe debe ir acompañada con las obras. Y si no, la fe es vana. Las obras es el producto de la fe del ser humano. Obramos no porque nos seamos salvos. Obramos no porque queramos salvarnos, sino porque ya somos salvos. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los que hemos sido iluminados para la luz de la redención debemos reflejar esa luz e iluminar al mundo con ella. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, Noé. Noé fue pregonero de justicia para el mundo antediluviano. El pacto de Dios con Abraham incluía una bendición para todas las naciones. Jesús designó a la iglesia para que llevase el evangelio hasta lo último de la tierra. A todos los que aceptan la redención, Dios les hace esta promesa: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Cuando nosotros fuimos redimidos, Dios también nos asignó una misión. Pero esto es cuando nosotros aceptamos y decidimos bautizarnos. Dios nos asigna la misión de ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, hacer más discípulos para que más personas conozcan a Dios, se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a Dios y Dios les ofrece la vida eterna. El año de la buena voluntad. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este es una frase de Isaías 61:1 y lo dijo el Señor Jesús. Ahí se cumplió en él. ¿En qué consiste la obra del Mesías durante el año de la buena voluntad de Jehová? Consiste en predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, publicar a los presos apertura de la cárcel, consolar a todos los enlutados, dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Era esta obra exclusiva de Jesús o también es nuestra labor anunciar el año de la buena voluntad de Jehová? Nosotros también debemos anunciar la buena voluntad de Jehová, dar las buenas nuevas a las personas que no conocen a Dios, presentar el amor de Dios, presentar el plan de redención y cómo Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ellen G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 162, nos dice: andad humildemente con Dios y pedidle que os muestre claramente la senda del deber, cuando hable a sus representantes y les pida que sean obreros juntamente con él. Estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra
cuando se paró a leer las escrituras en la sinagoga de Nazaret. El día de la venganza. Tenemos un concepto diferente al de Dios en el día de la venganza. Nosotros pensamos que es Él me hizo esto y me lo va a pagar, y hasta peor, y pensamos o queremos que el día de la venganza de Dios sea igual o sea como nosotros queremos, pero Dios no se venga de nosotros de esa manera. Isaías 61:2 dice que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Su venganza no es como la venganza humana. Recordemos que Jesús es amor, Jesús es justo, y Él nunca ha cometido pecado, Él nunca ha querido lo malo para nosotros. En Nazaret Jesús detuvo la lectura de Isaías justo antes de hablar del día de venganza. ¿Por qué? Hagamos esta pregunta. ¿Por qué se detuvo Jesús? Porque la obra de Jesús en ese momento no era juzgar al mundo. La venganza debía esperar. Es decir, leyó nada más o pronunció la parte del versículo 2, la parte que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se detuvo y omitió la segunda parte, digamos, y el día de venganza del Dios nuestro, y lo hizo, como dice aquí, lo hizo porque no era momento de juzgar al mundo, porque la venganza debía esperar. Recordemos que la venganza viene también cuando en la segunda venida, cuando le va a poner fin al pecado. Igualmente, no es ahora el momento de esperar que se cumpla la justicia, sino que se nos invita a dejar la venganza en manos de Dios. Por eso omitió Jesús esa parte, porque llegará el día en que Dios tomará venganza de sus enemigos y ejecutará justicia, y lo hará con completa equidad. Aquí está, o sea, hace parejo. De modo que toda rodilla se doblará reconociendo la justicia divina. Dios es justo y la venganza es en completa equidad para los que se van a perder, para los que van a seguir al diablo, para los que finalmente rechazaron a Jesús, para los que rechazaron la salvación. Para ellos será la venganza, sobre ellos caerá, y no porque Dios quiso, sino porque ellos eligieron seguir al diablo, eligieron no seguir a Jesús, eligieron el pecado, y lamentablemente recordemos que la paga del pecado es la muerte, y es por eso que todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesús, pues van a ser destruidos con el pecado juntamente, porque el pecado no puede existir, el pecado debe ser eliminado, y Dios nos da la oportunidad de que podamos nosotros elegir qué es lo que queremos. Queremos seguir a Jesús, queremos salvarnos, queremos que Dios se vengue de nosotros, queremos que Dios nos salve, queremos que Dios haga algo por nosotros. Entonces decidamos seguirlo a Él y dejemos la venganza en sus manos y ocupémonos nada más de cumplir su misión, hacer su voluntad, para que cuando Dios venga nos encuentre reunidos y nos lleve al cielo. ¿A cuántos de ustedes les gusta esta promesa? Recordemos que Dios está a la puerta, está por venir. Y si tú no te has entregado a Dios, recuerda que Dios te está esperando con los brazos abiertos para que tú puedas disfrutar de todas las maravillas que hay en el cielo. Que el Señor te bendiga.